Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Son palabras que forman parte, hermanos, del diálogo que tiene el Señor con Pilato. Cuando Pilato le empieza a preguntar, el Señor le dice esto: tú lo dices, yo soy rey. Y después añade: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Ser testigo, hermanos, es ser mártir, porque la palabra griega, que es el idioma en el que está escrito el Evangelio, la palabra griega que traduce testigo es mártir, testimonio es martirio. El Señor ha nacido para esto, el Señor ha venido al mundo para esto. No os acordaréis, pero la noche de la Navidad del Señor, cuando celebramos la Misa del Gallo y cantamos la calenda de la Navidad, termina la calenda diciendo: esta noche santa nos anuncia ya la noche de su santa resurrección, porque verdaderamente el Señor vino al mundo, el Señor nació y se hizo hombre para morir. Lo predico todos los años en Navidad. El Señor nace para morir. Y hoy el Señor nos dice: para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Esta es la vocación, hermanos, de el Señor y la nuestra. Y la nuestra. No es posible entender la existencia cristiana sin una mirada a la esencia de la vocación cristiana, que es morir para resucitar. Y una vocación viene del latín vocare, hay alguien que llama. Una vocación, hermanos, no se vive con resignación. Una vocación no se vive con tristeza. Una vocación se abraza con alegría. Una vocación se vive con esperanza. ¿Vosotros podéis imaginar una novia que no quiere que llegue el día de su boda? ¿Sois capaces de comprender una religiosa, una novicia que no quiere que llegue el día de profesar votos perpetuos para ser esposa de Cristo? ¿Podéis pensar en un seminarista que no desea con ahínco y con ganas que llegue el momento de cantar su primera misa? La siguiente pregunta es: ¿de verdad podemos imaginar que la cruz, cuanto más tarde nos llegue, mejor? Porque entonces, hermanos, estaremos huyendo, estaremos queriendo escapar de aquello que es lo único que realmente da sentido a nuestra vida cristiana, si es que queremos serlo, claro. Porque la vocación da sentido a la vida entera del que es llamado. Da sentido a sus palabras, a sus obras, a sus pensamientos. Da sentido a todo lo que uno quiere vivir y hacer. Esta es nuestra vocación, hermanos. La vocación a la cruz. Y para que lo podamos entender, hoy el Señor se presenta ante nosotros abrazándola a Él primero. Se presenta el Señor cargando a Él primero. El profeta Isaías nos ha hecho un relato profético del siervo de Yahvé. Es difícil verdaderamente poder llegar a imaginar todo lo que el profeta narra, porque llega un momento en que es tan desagradable que uno tiene la tentación de dejar de prestar atención.
tanto sufrimiento, humillación, desprecio, desestimado, aplastado, humillado, ante cual se ocultan los rostros, sin aspecto atrayente, sin figura, sin belleza, varón de dolores, acostumbrado al dolor. Va haciendo el profeta toda esta narración que es tan dura, ¿verdad? Y al final utiliza una expresión. El Señor Dios quiso triturarlo con el sufrimiento. No es difícil de entender, todos tenemos en casa una trituradora y sabemos lo que hace, porque lo usamos cada 2 por 3. Hace falta, hermanos, que entremos en este misterio, que es el misterio de nuestra vida, que es el misterio que nos salva, que es el misterio del amor más grande, porque es la manera en la que Dios ha querido manifestarnos la grandeza de su amor, un amor que no podemos medir, calcular, pesar, un amor que no se puede comparar o igualar con nada, con nadie. Y lo sabemos bien, y también sabemos bien que no basta con mirar este amor colgado en la cruz. Hace falta acogerlo, hace falta recibirlo. Sabemos, porque yo creo que casi todos habremos tenido experiencia de ello, ¿verdad? Sabemos lo duro que es sentirnos rechazados. Tú le vas a manifestar a alguien que le quieres y ese alguien te rechaza. Es duro, no sabemos gestionarlo, nos hiere profundamente. No se trata solo de contemplar el amor del Señor, que hay que hacerlo, Hace falta además abrir el corazón para acogerlo. Y esto significa, hermanos, que acogemos la cruz de Jesús, donde está la mía. Los cristianos no miramos la cruz como algo despreciable. Los cristianos miramos la cruz, hermanos, como una oportunidad para poder amar, como una oportunidad para unir nuestro dolor al de Cristo, nuestro sufrimiento al de Cristo, para unir nuestra muerte a la muerte de Cristo, porque entonces si no, no podremos resucitar después. Porque algunos están muy empeñados en resucitar sin morirse antes, y eso no puede ser. Hace falta morir. Por eso nuestra vocación es a subir a la cruz como el lugar que irradia la luz más grande, donde nace la vida más plena, que es la eterna. Porque la cruz hoy deja brillar el comienzo de la vida eterna que Dios va a manifestar. Por eso es tan importante que entremos en este misterio de fe, porque es un misterio de fe. Es el misterio de la fe. Por eso en la Eucaristía, hoy no celebramos la Eucaristía, pero en la Eucaristía, en el sacrificio de Cristo en la cruz que celebramos ahora, se hace presente en la consagración del pan y del vino y decimos, este es el misterio de la fe, Cristo muerto y resucitado. Hay que entrar en este misterio de fe, porque si no entramos, hermanos, si no entramos en este misterio de fe, le estamos diciendo al mundo que no tenemos fe. Y claro, luego llega una pandemia, una dificultad o un sufrimiento, y ¿qué ve el mundo? Lo que ve el mundo es que no crees en la vida eterna. No crees en la vida eterna. ¿Por qué no quieres subir a la cruz? ¿Por qué no quieres abrazar la cruz en la que tu esposo, tu maestro y tu Señor se ha dejado triturar, aplastar y machacar? Es tan importante, hermanos, que acojamos este misterio tal cual es en verdad, porque hemos reducido, o podemos tener el peligro de reducir tanto la cruz, como si nos hubiéramos acostumbrado a verla ya, como la tenemos a la vista en tantos lugares, ¿verdad? Y está bien, debe ser así. Y al final
podemos correr el peligro de que pase para nosotros desapercibido lo que sucede en ella. Lo que sucede en ella. No podemos olvidarlo nunca. Cuando Santa Ángela de Foligno rezaba ante una imagen de Cristo crucificado, tuvo una revelación en la que el Señor le dice: no te he amado de broma. Dios no nos ha amado en broma, ¿eh? El Señor nos ha amado hasta el final. Hasta el final. Y por eso fracasa estrepitosamente un cristianismo que no está dispuesto a ir hasta el final. Y nosotros hoy podemos decirle al Señor que queremos ir con Él hasta el final. Probablemente no seamos capaces de llegar a entender, a vislumbrar y a ver claramente el sufrimiento que supuso para Jesús que lo negase Pedro, que lo traicionara Judas, que los suyos le dejaran solos. Todavía menos comprensible que el representante del Padre Eterno en la tierra, el sumo sacerdote, fuera quien lo condenara a muerte. Porque esto ya es como para darse una vuelta de tuerca. El que representa a Dios es el que lo condena. Pero nosotros hoy podemos mirar la cruz y entrar en ella con el Señor, conscientes de que el Señor ha abrazado mis propios pecados y mis sufrimientos y de que yo me puedo abrazar ahora a Él para que el Señor llene de sentido todo lo que yo tengo que vivir, todo lo que yo he vivido, y entonces en mi alma amanezca esta luz tan esplendorosa que conduce a la Pascua, a la resurrección, a la vida nueva y resucitada que el Señor nos va a traer cuando celebremos mañana la vigilia pascual. Tan importante es, hermanos, tan importante es que fracasa una educación cristiana, fracasa una iniciación cristiana que no enseña esto, Los padres tendríais que enseñarles a vuestros hijos esto, que su vocación es a esto, a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Porque si no, el peligro será preocuparse, pues que estudien mucho, que saquen buenas notas, que vayan a inglés, a natación, que está fenomenal. Pero si lo más esencial no es Cristo, si lo más esencial no es decirle a vuestros hijos: mira, Dios te ha elegido para ser inmensamente feliz. En la medida en que seas feliz y crezca tu felicidad, crecerán tus sufrimientos. Como los demás niños, jugarás al fútbol, a la play, saldrás con tus amigos. Pero habrá un momento en que se rían de ti, porque eres cristiano y te crees estas cosas. Se burlarán de ti, se irán de ti porque vas a misa y eres monaguillo o cantas en el coro, y te irán dejando solo. Pero si no te apartas de aquel a quien debes estar unido para siempre, entonces encontrarás la felicidad más plena. Y según crezcas todavía más, descubrirás que solo encontrarás verdaderos y plenos amigos en aquellos con quien puedas compartir esta vocación a la cruz. Esto hay que enseñarlo, hermanos, porque así nos va. Como nos enseña, pues no se vive. Y como no se vive, el cristianismo se muere. Porque un cristianismo sin cruz se muere. Un cristianismo sin la esperanza que nace de la cruz se muere. Un cristianismo sin la esperanza que nace de la cruz que conduce a la vida eterna se muere. Y si ese cristianismo, que es el auténtico, se muere, ¿en qué se queda uno?
en las tradiciones, en las costumbres, en los valores, en las procesiones, en los potajes, en las torrijas, que no son la esencia de la fe, que es la vida eterna. La vida eterna empieza a brillar hoy en los brazos abiertos de Cristo en la cruz, que, como escucharemos después, con el canto de la cruz gloriosa, esta cruz es alimento cuando tengo hambre, bebida cuando tengo sed, vestido cuando estoy desnudo. Unámonos en adoración a la cruz de Cristo, donde el Señor nos salva. Amén.